Hace muchos años, mientras mi familia y yo estábamos en México, un invierno, hacía bastante frío, y yo recuerdo muy bien que salimos de la casa, estábamos ahí, vivíamos en la casa pastoral, que era la casa de la iglesia. Entonces, cuando nosotros empezamos a caminar por la esquina, mi mamá y yo nos encontramos a alguien en la esquina del edificio, y se veía una persona que estaba acostada y hacía bastante frío, mucho frío. Y recuerdo que nos acercamos a él y mi mamá le empezó a hablar, empezó a tratar de ver quién era, y entonces él como que medio se despertó, y era un ancianito, muy ancianito, y inmediatamente recuerdo que le ayudamos a ponerse de pie, y él pues obviamente no tenía nada, no tenía dónde quedarse, así que entramos rápido, nos metimos al templo, acondicionamos uno de los anexos, uno de los cuartos, mi mamá puso ahí un lugar para que él pudiera recostarse, y entonces él se pudo acostar ahí y él pudo pasar la noche ahí. Y no fue una sola noche, sino fueron 2, 3, y él estuvo ahí bastante tiempo. Yo recuerdo que le dábamos de comer, y entonces recuerdo que después hicimos todos los arreglos, o más bien mis padres hicieron los arreglos para llevarlo a un asilo de ancianos, que era parte de la iglesia en la que estábamos participando, y entonces al Señor lo llevaron ahí, y él tenía mucho tiempo sin haberse bañado, así que uno de los señores que trabajaban ahí lo tomó como un reto, y entonces él lo bañó, lo peinó, le arregló sus uñas, le puso ropa nueva, y después mi familia y yo fuimos a verlo, y él se veía completamente otro, y era Don Santos Espiricueta, señor Don Santitos Espiricueta. Y yo recuerdo muy bien que lo volvimos a ver y pasábamos tiempo con él, y realmente fue una experiencia muy linda ver cómo Dios transformó su vida, cómo él estaba en las calles, y a través del amor de Dios y la compasión que en ese momento mi madre mostró, él pudo llegar a ese lugar, y él pasó los últimos años de su vida en ese asilo, sin resguardarnos en el frío. Y eso fue una de las experiencias que a mí me marcaron, fue una de las experiencias que marcaron mi vida. Y yo sé que mis padres no son perfectos y no son los cristianos perfectos, pero estoy agradecido porque pudieron darme ese tipo de ejemplos, de darme cuenta que realmente lo más importante es, dice la Biblia, es más bienaventurado dar que recibir. ¿A cuántos de ustedes les gusta recibir? ¿A cuántos les gusta recibir? ¿Cuántos dicen amén? Ay, no sea, no nos hagáis. ¿Cuántos les gusta recibir? Amén. Les gusta recibir, ¿verdad? Y más si es algo, pues, no sé, un regalo grande o algo en estas temporadas, pero cuando nosotros experimentamos el gozo de dar, de poder compartir, eso es algo maravilloso. ¿Qué no se puede comprar realmente con cosas materiales? Y el viejito que vimos en el drama, el zapatero, leyó un pasaje. Vamos a abrir la Biblia ahí, Mateo 25. Dice el versículo 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y el rey le dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos?
¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Pero ese pasaje no termina ahí. Sigue la segunda parte. Y esa segunda parte es algo difícil de leer y algo trágico. Y dice: entonces a los de la izquierda les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. O sea que el fuego eterno no ha sido preparado para nosotros, para la creación de Dios, sino para el diablo y sus ángeles, los ángeles caídos. Pero le dices que porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán esos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Yo no sé si en su Biblia es una Biblia que tiene las palabras de Jesús en rojo, pero mi Biblia sí. Entonces eso quiere decir que Jesús estaba compartiendo esto. Y esto no es una parábola. Esto no es una parábola que Jesús está diciendo. Esto es algo que Jesús de cierta forma está profetizando que va a suceder. Está explicando qué es lo que va a suceder. Y daría la impresión de que entonces podríamos pensar: bueno, entonces aquellos que hicieron cosas buenas, que vistieron al que necesitaba, que dieron una comida al hambriento, entonces hicieron buenas obras. Eso quiere decir entonces que es por obras que somos salvos. Entonces aquellos que no hicieron buenas obras no fueron salvos. Bueno, no, porque la palabra de Dios no se contradice. En ningún momento se contradice. Sino que en Efesios 2, del 8 al 10, y lo tengo acá en la pantalla, un poquito pequeño, pero que lo alcancen a ver, dice así: porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Bueno, léalo conmigo, ¿ok? Vamos a leerlo juntos y lo ven ahí. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a detenernos ahí. En muchas ocasiones, cuando hablamos acerca de la salvación y de que no es por obras, y mucha gente dice, muchas personas religiosas dicen: bueno, es que la salvación no es por obras. Tú y yo no podemos hacer nada para podernos ganar el favor de Dios, para podernos ganar la salvación. Y eso es correcto. No es por obras, es por la gracia. Es por la gracia de Dios. Es porque Él murió en la cruz por nosotros. No merecíamos. Gracia es un regalo inmerecido. No merecíamos nosotros ser perdonados. Pero muchas veces nos quedamos en ese pasaje y decimos: no, es que no es por obras, así que no es por obras, pues entonces pues no me voy a preocupar de las obras. Pero el versículo que sigue nos da una explicación y nos dice lo siguiente, y nos habla de las obras. Dice, léalo conmigo: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso quiere decir que usted y yo fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dígalo conmigo: creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que nosotros anduviésemos en ellas. Así que eso quiere decir que nosotros, realmente el propósito de nuestra vida es glorificar a Dios a través de nuestras buenas obras. Es como un instrumento. Yo el viernes aprendí a tocar esa plenera, ¿verdad? Y me lastimé el dedo acá, me salió un poquito de sangre.
por estar le pegando tan duro. Pero entonces, esa plenera que por ahí anda, pues tiene un propósito, y los que la saben tocar, pues la tocan muy bien. Pero no vamos a agarrar una plenera y vamos a utilizarla de otra cosa. No la vamos a utilizar de un plato y vamos a echar ahí un asopado, o vamos a utilizarla de otra manera, de un gorro o algo. Tiene el propósito de producir música, ¿cierto? La guitarra, cualquier instrumento tiene propósito, un propósito definido. Cuando aquellos que tienen muchas herramientas en su casa, cada herramienta tiene un propósito definido. Así es nuestra vida. El propósito de Dios en nuestra vida es glorificar a Dios a través de las buenas obras que nosotros podemos hacer. Así que la invitación es de que nosotros seamos instrumentos de Dios para hacer buenas obras, para ayudar a que la demás gente vea el amor de Dios. Pero lo tengo que decir, y la tendencia es de que nosotros, no solamente en general la iglesia de Cristo, especialmente en esta temporada, a veces nos enfocamos solamente quizá en nosotros, en nuestra familia, en nuestros amigos, en la iglesia, quizá en el círculo más pequeño, y olvidamos a la gente que no tiene quizá esperanza, que no comprende el verdadero significado de la vida, que hay gente que tiene necesidad. Y yo no sé en sus países, pero en mi país hay mucha necesidad. En mi país de origen hay mucha necesidad, y hay mucha gente que está pidiendo, mucha gente que tiene verdadera necesidad. Y en este país hay gente que tiene necesidad, sí hay mucha gente que tiene necesidad, y a lo mejor no es tan fuerte la necesidad material como otra gente, pero una de las cosas que nosotros podemos mostrar el amor de Dios es de la forma que Él nos lo mostró. Y lo más preciado que tú y yo podemos darle a alguien, a veces pensamos que es cosas materiales, a veces pensamos que es dinero, pero lo más preciado que nosotros podemos darle a alguien, que todos tenemos, es nuestro tiempo. Es pasar tiempo con las personas que lo necesitan. Es pasar tiempo con los que están enfermos, con una persona que está en la cárcel, a una persona que está desanimada, desalentada, y ser instrumento de Dios para que podamos nosotros entonces alabarle, para que la gloria de Dios se muestre en nuestra vida. Así que es muy sencillo. El Señor quiere que nosotros seamos instrumentos y que seamos usados para traer bendición a alguien más, para que podamos hacer obras. Y a veces nosotros pensamos, bueno, voy a pensar y cómo voy a hacer la obra más grande que pueda hacer para ayudar a alguien. Pero yo les garantizo que si oramos y le pedimos a Dios que nos permita hacer algo, alguna obra para alguien, todos los días va a haber algo que podamos hacer. Todos los días, en su escuela, con tus amigos, con los vecinos, detalles que podemos hacer en los cuales la gloria de Dios se puede manifestar. Y me pasó algo cuando yo estaba más joven, ¿sabes? Soy joven, pero más joven como ustedes. Y dice la Biblia que ni un solo vaso de agua se va sin su recompensa. Y a veces nosotros dice que hospedamos ángeles, le ayudamos a las personas, y realmente estamos hospedando ángeles, y la bendición es para nosotros. Y yo recuerdo este detalle que a lo mejor para algunas personas podría ser algo insignificante, pero en Monterrey hace mucho calor, mucho calor. Para los que conocen la ciudad de Monterrey o el área del norte, bastante calor. Y un día, y allá no hay aire acondicionado en todas las casas, a lo mejor ya sí, ya tengo muchos años que no voy, pero un día de mucho calor, alguien tocó la puerta de la casa. Y entonces yo bajé corriendo, y era un señor que estaba en la calle y estaba muy sudado, y entonces yo recuerdo que me pidió un vaso de agua. Y yo no lo conocía al señor, y entonces dije, no se vaya, permítame. Subí, y entonces encontré el vaso más grande que podía, lo llené de bastante agua con muchos hielos, y entonces bajé, se lo di, y entonces me quedé ahí platicando un momento con él. Y entonces, cuando
me entregó el vaso, me sonrió y me dijo, muchas gracias, Manuel. Y empezó a caminar y se fue. Entonces yo me volteé y empecé a caminar, subí las escaleras y yo me quedé pensando, pero ¿cómo supo mi nombre? ¿Cómo supo mi nombre? Y es algo que siempre me acuerdo. Y en ocasiones yo creo que cuando hacemos obras realmente estamos sirviendo a ángeles, estamos realmente, dice que algunos quedaron ángeles, dice la palabra de Dios, y bueno, no vamos a tratar de servir y ese es un ángel, no, sino que vamos a hacer, vamos a dejar que el Señor nos use. Y el Señor quiere de nosotros lo mejor. Así que la invitación es muy sencilla, de que nosotros entendamos que fuimos creados para buenas obras. Imagínense, piensen conmigo por un momento, el impacto que esa semana podemos causar nosotros en nuestro alrededor, si todos nosotros nos proponemos de alguna forma hacer algo significativo por ahí. Se escucha un poco duro, pero se los voy a decir. Y cuando hablamos acerca de ofrendar, hablamos acerca de dar de nosotros. Jesús nos enseñó un ejemplo tan maravilloso cuando Él estaba en el templo y una viuda vino y solamente vendió 2 blancas, 2 monedas, y dio todo lo que ella tenía. Y había gente muy religiosa que venía y dejaba todo su dinero. Y entonces Jesús le dijo, ella ha dado muchísimo más que todos ustedes, porque todos ustedes han dado de lo que les sobra, pero ella ha dado todo su sustento. Y de repente me di cuenta que solamente hay una sola letra que diferencia la palabra obra y la palabra sobra, que la S. O sea que nosotros debemos de dar sacrificialmente, y no de lo que nos sobra, sino dar sacrificialmente y hacer algo por alguien más. Así que la invitación es para que en esta Navidad nosotros podamos ser instrumentos del Señor, de que podamos no solamente darle regalos a la gente que amamos, sino hacer algo por la gente que no conocemos, y de que ellos puedan ver el amor de Dios en nuestra vida, que seamos instrumentos para su obra y gloria. A lo mejor tú estás pensando, pero es que yo solamente tengo 15 años, o yo solamente tengo 13 años. Dios te puede usar a ti. Dios te puede usar de una forma linda y preciosa. Solamente debes estar atento, y cuando alguien necesita algo, tú lo puedes utilizar. A lo mejor tú dices, bueno, es que no estoy trabajando ahorita, no me pagan sino hasta después de Navidad, como algunos de nosotros quizás. Pero dices, no, podemos hacer algo lindo para una persona, un detalle, y poder ser de bendición. Y entonces, termino con esto. ¿Qué es lo que sucede? De que cuando tú y yo somos instrumentos en las manos de Dios, entonces la gente nos da el derecho, más bien nos ganamos el derecho de ser escuchados. Muchas veces queremos predicar el Evangelio, queremos que la gente escuche y que venga a los pies de Cristo, pero no satisfacemos sus necesidades materiales. Pero si tú y yo satisfacemos sus necesidades materiales, si entonces les ayudamos en algo, somos instrumentos, esa gente va a abrir su corazón y va a escuchar el mensaje que nosotros tenemos que compartir. Ese es el mensaje. Y hablando de lo que el mensaje también, el drama de que han compartido, de que tú y yo podamos ser instrumentos, de que podamos ser de bendición para alguien más en esta Navidad. Vamos a inclinarnos nosotros. Dios puede usar tu vida y mi vida de una forma maravillosa para su honra y gloria. En los detalles más pequeños o en las cosas más grandes, Él te quiere usar. Y la pregunta que yo creo que tiene para nosotros es muy sencilla: ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser usados por Él, a dejarnos ser usados por Él? Si tu respuesta es sí, habla con Él y dile: Señor, ayúdame a cumplir el propósito por el cual fui creado, que es para buenas obras. Ayúdame, Señor, a cumplir ese propósito por el cual tú me creaste.
que es para glorificar tu nombre a través de las buenas obras que yo pueda hacer. Pídele al Señor que Él te dé oportunidades de servicio. Pídele a Dios que te muestre, que te ayude a ver esas oportunidades. ¿Cómo puedes tú ayudar a alguien más? ¿Cómo puedes ser de bendición para alguien más? Y que recordemos esas palabras, que más bienaventurado es dar que recibir. Y de que no le vamos a dar al Señor de nuestras obras, sino que vamos a hacer obras que traigan gloria a su nombre. Que traigan gloria a su nombre. El sacrificio de amor fuiste tú. De que, Señor, no nos enviaste un representante tuyo, aunque tú lo hiciste durante mucho tiempo para preparar tu camino. No nos enviaste a alguien que te representara, sino que tú mismo viniste y nos diste de tu tiempo, de tu presencia, y nos regalaste, Señor, la salvación. Así permítenos nosotros ser usados por ti. Te pido por los muchachos, por los juveniles, que tú los uses, que en su escuela, donde ellos estén, ellos puedan ser de bendición. Te pido por mis hermanos, por matrimonios jóvenes, por mis hermanos, que, Señor, tú nos uses en su trabajo, nos uses a nosotros, y que durante ese tiempo de Navidad podamos ser luz en las tinieblas. Que tu luz resplandezca en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Señor, te amamos, te bendecimos y queremos pedirte, oh Dios, que nos permitas tener un tiempo hermoso durante estos días de Navidad. Que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Santo Espíritu sean sobre cada uno de mis hermanos, sobre nuestras familias y sobre todo tu pueblo, desde ahora y para siempre. Amén.